Solución de ecuaciones diferenciales por Laplace. Muy bien. Una vez que nosotros ya definimos cómo se elabora una transformada de Laplace, primero por el método de la definición o por definición, posteriormente por el método de las tablas o utilizando las tablas, y también definimos una transformada inversa, cómo se tiene que realizar. Vamos ahora a ver cómo podemos resolver una ecuación diferencial que prácticamente es el fundamento o la aplicación más importante de Laplace para resolver una ecuación diferencial de orden n o de cualquier orden eh, utilizando este método de Laplace, ¿sí? Hay que definir principalmente que para resolver una ecuación diferencial por Laplace, ¿sí?, es importantísimo tener las condiciones iniciales, ¿sí? Si yo tengo las condiciones iniciales, puedo resolverlo por este método de Laplace. Hay que checar que la ecuación diferencial es de segundo orden, ¿sí?, y es una ecuación igualada con cero, por tanto es una ecuación homogénea. Por supuesto que se puede resolver por métodos como coeficientes constantes, ¿no?, porque es una ecuación de orden superior y está igualada con cero, es una ecuación homogénea, ¿okay? Pero vamos a resolverlo por este otro método que es por Laplace, ¿okay?, en el cual, pues bueno, vamos a imaginar que esta ecuación diferencial, vamos a suponer que define principalmente el comportamiento dinámico, a lo mejor de un servomotor, ¿no? Define el comportamiento dinámico de un servomotor. Ustedes hicieron su modelo matemático, hicieron todos sus cálculos y les dio esta ecuación diferencial que define la dinámica del comportamiento. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer aquí es, primero, resolver o encontrar la función y de t, una función en el tiempo que les defina la respuesta o la curva de respuesta de este sistema servomotor, ya sea que ustedes quieran medir la posición o la velocidad o cualquier otra variable, ¿okay? Entonces van a encontrar esta y de t, que es la función que representa el comportamiento dinámico de esa variable que ustedes están estudiando. Las condiciones iniciales, ¿okay?, es una ecuación de segundo orden, por tanto debe tener dos condiciones iniciales. La primera condición inicial dice que en el tiempo cero, vamos a suponer que en el tiempo cero, la posición, a lo mejor de mi servomotor o de mi mecanismo o de cualquier otra variable, hagan de cuenta que aquí nos dice que es a lo mejor 1 centímetro, ¿no?, para un mecanismo translacional, ¿sí? La posición inicial es en tiempo cero 1 centímetro para un sistema translacional, ¿no? Y nos dice que la y', es decir, la velocidad en tiempo cero, es decir, cuando el tiempo es igual a cero, la velocidad de ese mecanismo translacional es igual a cero. Esas son las condiciones iniciales. Entonces, a partir de ahí, yo voy a empezar a analizar y estudiar este sistema a través de la solución por transformadas de Laplace para encontrar esa famosa y de t, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero, como paso número uno, vamos a, aplicar o a convertir esta ecuación diferencial, que por supuesto que está en el tiempo, la voy a convertir a Laplace, ¿sí? Una vez que yo la tenga en Laplace, lo que voy a hacer es, paso 2, resolverla. ¿Cómo la vamos a resolver? Por una simple suma o una resta, porque recuerden que nos van a dar términos algebraicos sencillos. Y como paso número 3, lo que vamos a hacer es aplicar una antitransformada, ¿okay? Aplicamos la antitransformada y entonces ahora sí encontramos la función y de t que define el comportamiento dinámico para dicho sistema de segundo orden, ¿okay? Ya cuando ustedes lleguen a dinámica de sistemas, obviamente ya lo van a ver de una manera más práctica, ¿no? Ahorita simplemente es un ejemplo, pero ya en dinámica de sistemas ya vamos a poder estudiar sistemas mecánicos, eléctricos, electrónicos, hidráulicos, neumáticos, ya sistemas de aplicación, pero todo se fundamenta en saber cómo se resuelven este tipo de ecuaciones diferenciales, ¿sí? Para poder resolver una ecuación diferencial por Laplace, nos vamos a tener que basar en lo que es el teorema de la diferenciación real, ¿sí? El teorema de la diferenciación real, aquí lo tenemos, lo pueden buscar en cualquier libro de ecuaciones.
diferenciales. Nos dice, la transformada de una derivada de orden n, esta n nos define el orden de la derivada, ¿sí? Y aquí está la descomposición, s a la n por f de s menos s a la n menos 1 por f0, aquí sigue menos s a la n menos 2 por f0, y así sigue, ¿no? Termina hasta menos f por n a la menos 1 por 0. ¿Okay? ¿Cómo lo podemos interpretar esto? Vamos a suponer que tengo una ecuación de primer orden. ¿Hasta dónde yo voy a ocupar si tengo un sistema de primer orden o una ecuación diferencial de primer orden? Pues n va a valer, si es de primer orden, n va a valer 1. Sustituimos, entonces tenemos la transformada para f a la 1 de t, o sea, la primera derivada, nos dice que es s a la n, es decir, s a la 1 por f de s menos s a la n menos 1, es decir, 1 menos 1 nos da 0 por f0, ¿sí? Y hasta aquí va a llegar una función o una ecuación de primer orden, hasta aquí, porque aquí ya vamos a tener potencias negativas. Entonces, esto nos va a quedar como s a la 1 nos da s por f de s menos 1 menos 1 nos da 0, s a la 0 nos da 1, y 1 por f0, f0. ¿Okay? Hasta aquí vamos a llegar para un sistema de una ecuación diferencial de primer orden. Aquí está, hasta aquí. Para nuestro caso, que es una ecuación diferencial de segundo orden, entonces se va a extender un poco más. Segundo orden. Para una de segundo orden vamos a tener transformada de f2, o la segunda derivada, nos dice que es s a la n, es decir, s a la 2 por f de s, ¿sí? Menos s a la n menos 1, es decir, 2 menos 1 por f de 0, luego menos s a la n menos 2, es decir, 2 menos 2 por f' de 0. Y hasta ahí vamos a llegar, porque si avanzamos más, vamos a obtener potencias negativas para esto. Entonces, hasta aquí llegamos con los sistemas o con las ecuaciones diferenciales de segundo orden. ¿Okay? Entonces, ¿cómo vamos a construir la derivada o la transformada de la segunda derivada? Bueno, recuerden que la ecuación es de segundo orden, o sea, es una segunda derivada, por tanto, se construye de la siguiente forma. El equivalente va a ser igual a s cuadrada por f de s, aquí está, menos 2 menos 1 nos queda 1, entonces es s a la 1 por f de 0 menos 2 menos 2 nos queda 0, s a la 0 nos da 1 y 1 por f' de 0 nos da f' de 0. ¿Okay? Esa es la expresión que vamos a utilizar cuando la ecuación diferencial es de segundo orden. ¿Okay? Algo muy importante aquí, f0 y f' de 0 son las condiciones iniciales de la ecuación diferencial, es decir, y0 y y' de 0. O sea, vamos a hacer el cambio de las variables según, o ajustar las variables de acuerdo a la ecuación diferencial, es decir, nos va a quedar s cuadrada y f de s, en este caso sería la f es la variable dependiente, y la variable dependiente aquí sería la y, entonces sería s por y de s menos s, y f de 0 sería y0 menos f' de 0 sería y' de 0. Ahí está. ¿Okay? Entonces esta va a ser la que vamos a utilizar, porque ya se ajustó, esta ya se ajustó a las variables que tenemos en la ecuación diferencial. Esta simplemente es la forma general, pero aquí ya estamos ajustándolo a las variables que tenemos en la ecuación diferencial. Bien. Entonces hay que guardar este término y bueno, vamos a empezar a resolver esa ecuación diferencial por
este método de transformada de Laplace. Entonces, empezamos. Tenemos y en doble derivada más 5y' más 4y igual a 0. Es una suma de tres términos. Entonces, si es una suma, vamos a aplicar el principio de linealidad. Entonces tenemos transformada de Laplace para la doble derivada más este 5 es una constante, lo saco y tenemos transformada de y', o sea la primera derivada, más 4 veces y. Y esto es igual, nos falta aquí, este 4 sale y le aplicamos la transformada solamente a y. Y esto es igual a 0. ¿Okay? Pues ahí está el principio de linealidad. Aplicar transformada a este término y a este término, sacando obviamente lo que son elementos constantes. ¿Okay? Muy bien. Entonces, acuérdense que lo primero que hay que hacer es transformar toda esta ecuación en el tiempo, transformarla a Laplace. ¿Sí? Muy bien, ahora vamos a aplicar esto ya conforme lo estamos elaborando. Dice, la transformada de la doble derivada, aquí ya la tenemos. Entonces vamos a tomar todo este término y lo vamos a colocar aquí. Tenemos s cuadrada por y de s, menos s por y0, menos y' de 0. Vamos a definir todo esto. Es la transformada de la doble derivada. ¿Ok? Luego tenemos más 5 que multiplica a la primera derivada o a la transformada de la primera derivada. Entonces, recuerden que la transformada de la primera derivada, viéndolo desde este punto, llega hasta aquí. Hasta aquí llega. ¿Okay? Entonces, vamos a tomar este término y lo vamos a colocar aquí adentro. No, esto no llega hasta acá. Eso es esto. A ver, esto simplemente es para la segunda derivada. ¿Ok? Para la primera derivada, creo que ya lo habíamos tomado. Vamos a buscarlo. Para la primera derivada tenemos, de la primera derivada, nos había dado, según los cálculos que hicimos, s por f de s, menos f de 0. Esto es lo correcto. ¿Sí? Vamos a tomarlo desde aquí. Entonces, aquí estaba un error, esto no se toma o no se corta. Vamos a tomarlo desde aquí. Por tanto, nos dice que es fs por f de s menos f0. Si yo sustituyo a f por la variable dependiente que tenemos en la ecuación, entonces nos va a quedar como s por y de s menos y de 0. Entonces, dense cuenta que para la ecuación diferencial de primer orden solamente toma la primera condición inicial. Para una ecuación diferencial de segundo orden toma las dos condiciones iniciales. ¿Sí? Entonces, esto es lo correcto. Por tanto, S5 multiplica a S y de S menos Y 0. ¿Ok? Más 4 veces. Y ahora, la transformada de y, como esta y no tiene derivada, entonces simplemente va a pasar como y de s. Así, mayúscula en y de s, y esto es igual a 0. ¿Okay? Nos queda todo este término. Entonces vamos a ubicarlo. Entonces, esto de aquí es la transformada de y', y esto pues simplemente sería la transformada de y. Ahí está. Bien, ya que tenemos este término, de acuerdo a la descomposición de las transformadas de la doble derivada y la primera derivada, que ya vimos cómo salen, ahora lo que tenemos que hacer es sustituir las condiciones iniciales para simplificar el término. Por tanto, tenemos s cuadrada
por y de s menos s y y0 vale 1. Tengo 1 menos, ahora y' de 0 vale 0. ¿Ok? Más, ahora este 5 multiplica a s y de s menos 5 por y0, 5 de y0 más 4 por y de s igual a 0. ¿Ok? Muy bien, entonces vamos a borrar esto para que nos dé más espacio. Y bueno, vamos a sustituir aquí ahora las condiciones iniciales. En este punto las condiciones iniciales. Entonces tenemos s cuadrada por y de s menos s por 1 nos da s menos 0, entonces ese término ya no se coloca porque es un 0, entonces esto ya no, más 5 por s y de s menos, ahora 5 y y0 nos dice que es equivalente 0 es igual a 1. ¿Okay? Y0 es igual a 1, entonces nos queda menos 5 por 1, nos queda menos 5. ¿Okay? Más 4 veces y de s, y esto es igual a 0. ¿Ok? Entonces hasta ahí vamos. Ahora vamos a identificar quién tiene y de s. Y de s, y de s, y de s. Entonces vamos a factorizar. Por tanto, tenemos y de s multiplica a s cuadrada. Luego tenemos 5s, y luego tenemos 4. ¿Ok? Entonces, s cuadrada por y de s, aquí está. 5s por y de s, aquí está. Y 4 por y de s, aquí está. Entonces los otros términos los tenemos como menos s menos 5 igual a 0. ¿Okay? Entonces estamos separando solamente lo que es y de s y lo estamos factorizando para continuar con el siguiente procedimiento. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es este término lo vamos a pasar del otro lado. Entonces tenemos y de s por s cuadrada más 5s más 4 es igual a, pasamos esto, si están negativos van a pasar positivos. ¿Ok? Y vamos a despejar a y de s. Pues y de s es igual a, este está multiplicando, tiene que pasar del otro lado, dividiendo, ¿no? Entonces tenemos s más 5 sobre s cuadrada más 5s más 4. ¿Ok? Entonces, ¿qué fue lo que hicimos aquí? Ya nos quedó la función y de s. Cuando nos quede ya la función y de s y simplemente un solo término con numerador y denominador, o sea, pues, por ejemplo, nos pudo haber quedado 1 sobre s más 8 entre s más 1. Habrá que hacer la suma de fracciones aquí para llegar a un solo término con numerador y denominador, como está aquí. Aquí no tuvimos que hacer ningún tipo de resta de fracciones ni nada por el estilo, ¿no? Simplemente con el despeje ya nos quedó un solo término con numerador y con denominador. Entonces, en este punto yo puedo decir, o podemos especificar que en este punto ya se resolvió la ecuación diferencial. ¿Okay? Pues aquí vamos a poner resolución de la ecuación diferencial. ¿Okay? ¿Por qué? Porque ya está en y de s, un solo numerador, un solo denominador. Pues hasta ese punto ya resolvimos la ecuación diferencial. ¿Okay? Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Aplicar antitransformada para que este término yo me lo puedo llevar en y de t
y con elementos o funciones en base a tiempo que me van a dar, obviamente, la respuesta del sistema. ¿Okay? Entonces, eso lo vamos a checar en el siguiente video tutorial para ver cómo se hace la transformada inversa de este término y bueno, ya aplicar las tablas, etc. ¿Okay? Entonces, quédense en el siguiente video tutorial. Muchas gracias.